Bienvenidos apasionados de la aviación. Hoy exploraremos la fascinante historia del legendario avión Douglas DC-3. Este avión emblemático dejó una huella en la aviación mundial y revolucionó el transporte de pasajeros en los años 30 y 40. Tanto es así que se considera el mejor avión que haya visto el siglo XX. Acompáñanos en este viaje para descubrir su impacto y legado. En 1932, la aerolínea Transcontinental and Western Air quería dar respuesta al Boeing 247 operado por United Airlines, que tenía increíbles soluciones de diseño, como el tren de aterrizaje retráctil y una construcción monocasco, enteramente metálica. Sin embargo, la capacidad limitada del 247 para 10 pasajeros y la prioridad que tenía Boeing con United Airlines hicieron que la Douglas Aircraft Company aceptase el reto de la Transcontinental and Western Air. El equipo de desarrollo fue liderado por Arthur E. Raymond, quien era el vicepresidente de ingeniería de la Douglas. La respuesta de Douglas fue el prototipo DC-1, que era un bimotor con capacidad para 12 pasajeros y un diseño de ala de baja altura, lo que significa que las alas estaban ubicadas en la parte inferior del fuselaje. Esta disposición proporcionaba una mejor estabilidad y facilidad de ingreso y descarga para pasajeros. El ala estaba diseñada con un perfil aerodinámico eficiente que optimizaba la sustentación y reducía la resistencia al avance, mejorando así la eficiencia del vuelo y el consumo de combustible. El diseño además incluía fillets, los cuales unían las alas con el fuselaje y mejoraban la aerodinámica, las tensiones y cargas estructurales de la aeronave y la resistencia del aire. Del prototipo DC-1 solo se construyó un único ejemplar, que voló en julio de 1933, pero Transcontinental and Western Air todavía quería algo mejor que el DC-1 y le encargó a Douglas 20 aviones con motores de 900 HP en lugar de los de 700 del DC-1, lo que le permitiría llevar 14 pasajeros, es decir, 4 más que el Boeing 247. Este avión fue denominado como el DC-2 y fue un éxito. Se construyeron 200 unidades. Posteriormente, la aerolínea American Airlines le pidió a Douglas mejorarlo con camas para los largos viajes y que fuera más rápido. El resultado fue un DC-2 de fuselaje más ancho, cilíndrico, resistente y aerodinámico, y motores más potentes, llamado Douglas Sleeper Transport. Sin embargo, los pasajeros no mostraron mucho entusiasmo por las camas. Un tiempo después, los diseñadores vieron que este fuselaje más ancho tenía mucha más capacidad para pasajeros y carga, por lo cual desarrollaron una versión diurna para rutas más cortas con 21 pasajeros sentados y le dieron el nombre de Douglas DC-3, sí, el héroe de esta historia. Esta capacidad fue la que lanzó al DC-3 a la conquista definitiva del transporte aéreo de pasajeros. Aunque habían existido en Europa algunos aviones con mayor capacidad, pero con velocidades de crucero de 90 nudos como máximo y alcances menores. El DC-3 voló por primera vez el 17 de diciembre de 1935. Douglas vendió 400 de estos aviones a las principales compañías aéreas de esa época. ¿Qué otras características hacían el Douglas DC-3 tan especial? Bueno, el Douglas DC-3 fue pionero en su diseño y presentó características técnicas avanzadas para su tiempo, como envergadura de 29 metros y altura de 5 metros, diseño bimotor de ala baja y construcción enteramente metálica, 2 motores radiales Pratt & Whitney de 14 cilindros y 1200 caballos de fuerza cada uno, capacidad de 21 a 32 pasajeros o para 3 toneladas de carga, alcance de alrededor de 2.575 kilómetros y una velocidad de crucero de aproximadamente 333 kilómetros por hora. Tenía un sistema FEDER o de abanderamiento que detiene el giro de las hélices para que no transmitan tanto movimiento y resistencia a los cilindros cuando el motor se apagara.
operación del tren de aterrizaje y flaps mediante sistemas hidráulicos. El DC-3 es el único avión que en caso de un fallo hidráulico es capaz de aterrizar con su tren de aterrizaje plegado, es decir, con sus ruedas adentro y sin recibir daños significativos en el fuselaje, los motores o las hélices. Verán, cuando se retrae el tren, parte de las ruedas sobresalen unos 40 centímetros y de esta forma se podía hacer un aterrizaje de emergencia de forma más segura. El avión también tenía un asegurador de la rueda de cola para garantizar despegues rectos. Estaba equipado con calentadores para cada carburador, para prevenir el enfriamiento extremo del aire, y flaps de regulación de temperatura de las culatas, según las condiciones de altitud. Contaba con sistemas avanzados para esa época, como el control automático de vuelo, es decir, el famoso piloto automático, así como un fijador de rumbo, en el cual el piloto podía hacer girar el avión a un rumbo específico, sin usar la columna de dirección. El DC-3 estaba a la vanguardia de la radionavegación, con sistemas ADF y BOR. Gracias a su velocidad, mantenimiento, alcance y prestaciones, el DC-3 fue el primer avión civil comercial de gran éxito para sus operadores, sin tener que sacrificar la comodidad de sus pasajeros. En 1941, muchos de estos aviones fueron convertidos para uso militar en la Segunda Guerra Mundial y se construyeron variantes con suelo reforzado para cargas pesadas y una amplia puerta de carga en la parte trasera izquierda. Las versiones militares fueron denominadas C-47, C-53 y R-4D. El nombre más popular que se le puso, entre muchos otros, fue el de Dakota. Participó en la guerra de Vietnam como el C-47 Skytrain para transportar tropas, suministros, armamento y equipos a zonas de combate y bases militares. El C-47 fue adaptado para evacuaciones médicas, transportando a soldados heridos y enfermos desde zonas de combate a instalaciones médicas para recibir atención adecuada. También se utilizó para lanzar paracaidistas, suministros y equipo a tropas en tierra, proporcionando apoyo aéreo en operaciones militares. Las Fuerzas Armadas de muchos países lo utilizaron y se produjeron unas 11.000 unidades en Estados Unidos. Además, muchas más bajo licencia, como Japón, con cerca de 500 unidades, y la versión soviética, el Lizunov Li-2, con unas 5.000 unidades construidas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, miles de estos aviones fueron reconvertidos para su uso civil a precios reducidos y convirtieron al DC-3 en el material estándar durante muchos años de todas las compañías de aviación del mundo. La producción total de todas las variantes fue de 16.079 unidades. Más de 400 permanecían en servicio comercial en 1998. La producción se distribuye así: 607 de las variantes civiles del DC-3, 10.048 de los derivados militares C-47 y C-53, 4.937 construidos bajo licencia en la Unión Soviética como Lizunov Li-2, 487 aviones en Japón. La producción de los DC-3 civiles finalizó en 1942. Las versiones militares fueron producidas hasta el final de la guerra en 1945. Un mayor y más potente Super DC-3 fue lanzado en 1949, pero solo fueron construidos 5 unidades. El DC-3 no solo fue un avión avanzado, también revolucionó la industria de la aviación comercial al ser el primer avión de línea aérea rentable. Este avión permitió una expansión sin precedentes de rutas, conectando ciudades y regiones de una forma que nunca se había logrado antes, dada su capacidad para aterrizar en pistas no pavimentadas como tierra, hierba o grava, o en pistas más cortas que las requeridas para aviones más grandes. La comodidad y seguridad que ofrecía el DC-3 transformaron la experiencia de vuelo para pasajeros y tripulación, allanando el camino para la aviación comercial moderna. Avianca, la aerolínea colombiana,
desempeñó un papel crucial en la historia del DC-3. Fue una de las primeras aerolíneas en adoptar este avión en su flota. La adopción del DC-3 permitió a Avianca expandir su red de rutas con 42 aviones y llegar a destinos anteriormente inaccesibles, contribuyendo así al desarrollo de la aviación en América Latina. El 9 de marzo del 2019, un Douglas DC-3 de la aerolínea colombiana Láser sufrió un fallo en uno de los motores mientras cubría la ruta San José del Guaviare-Villavicencio. La aeronave se estrelló y cobró la vida de 14 personas. El 26 de agosto del 2020, un Douglas DC-3, propiedad de Alianza, sufrió una salida de pista durante el aterrizaje en el aeropuerto Jorge Enrique González Torres, en Colombia. A pesar de la llegada del jet y de la introducción posterior de los motores turbohélice, el Douglas DC-3 continúa aún volando en algunos países para transporte de carga, pasajeros, militar, fumigación y paracaidistas. Este hecho lo convierte para muchos en el mejor avión que haya visto el siglo XX, ya que a pesar de todo, ha volado más de 85 años. Esperamos que hayas disfrutado este viaje por la historia y legado del DC-3. No olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más sobre el mundo de la aviación.